convicción suficiente para solicitarle al juez la audiencia de calificación. Propiamente en la audiencia se lo pone ante el jugador, al contraventor que ha cometido el delito. El señor juez, al escuchar el pedido del señor fiscal referente a los hechos cometidos, el fiscal le pide al señor fiscal que primero califique, le pide al señor juez que primero califique la fragancia, y posterior el señor fiscal formula cargo si existen los elementos de convicción suficientes para poder formularles cargo en esa audiencia. Es decir, esta audiencia solamente es para calificar la fragancia, si está debida, ilegal, el cometimiento del delito dentro de las 24 horas. Si cumple con este requisito importantísimo, que es que la fragancia debe de estar dentro de las 24 horas, no pasada las 24 horas, porque en el supuesto caso de que la audiencia se la haga pasada las 24 horas, ese señor, ese ciudadano que cometió el ilícito, la infracción, va a quedar en libertad, porque la ley así lo determina. Tiene que darse la audiencia antes o dentro de las 24 horas. Ahora, el hecho de formular cargo quiere decir que el fiscal encontró elementos suficientes de convicción para formularles cargo y llamarlo a instrucción fiscal a este individuo que cometió el delito del robo, en este caso que hemos puesto como ejemplo. Siguiendo adelante, en el artículo 530 del Código Orgánico Integral Penal, el legislador o el espíritu de esta ley nos da claramente a entender cuándo procede la detención, porque no es lo mismo aprehensión que detención. Ya tenemos claro lo que es aprehensión, ¿no? Aprehensión en un momento dado que una persona comete un delito de forma fragante, un ilícito de forma fragante, cualquier persona lo puede aprehender. Pero ¿qué es detener? El artículo 530 del Código Orgánico Integral Penal nos establece el juzgador, por delito motivado de la o del fiscal, podrá ordenar la detención de una persona con fines investigativos. Es decir, aquí hay ya algo muy importante, muy claro, que ya detención ya procede cuando es a pedido motivado de la fiscalía, donde se lo solicita al juez una orden para poder detener a una persona de pronto que está vinculado con un robo, y se encuentra también elementos suficientes para determinar que él también es responsable de ese ilícito. El artículo 531 del Código Orgánico Integral Penal nos habla de la orden y nos establece que la boleta de detención cumplirá los siguientes requisitos. Ya hablando propiamente ya de la orden o boleta ya emitida por la autoridad correspondiente, en este caso el señor juez. Dice, primero, motivación de la detención. Segundo, el lugar y la fecha en que se les pide. La firma de la o el jugador competente para el cumplimiento de la orden de detención se deberá entregar dicha boleta a la Policía Nacional. Como estamos viendo y estableciendo aquí el artículo 531, es muy claro. Esa boleta debe de contener primero la motivación de la detención. Segundo, tiene que tener una fecha y tiene que tener el lugar en el que se les pide, es decir, quién les pide, ¿no? Lógicamente, un jugador. La firma de la o el jugador competente. Aquí quería
profundizar un poquito este tema también. Muchas personas me han tocado este tema de que hay a veces confusión con lo que es jurisdicción y lo que es competencia. Como dentro de este artículo 531 se habla precisamente de un juzgador competente, ¿qué quiere decir esto? Primero vamos a establecer lo que realmente quiere decir la jurisdicción. Si nosotros tomamos como consideración que el delito se cometió, por decir, en el cantón Yaguachi, ahí en el cantón Yaguachi existe un juez, solamente existe un juez, y este juez es multicompetente. Pero ¿qué le da la jurisdiccionalidad a este juez? El territorio. El territorio que está enmarcado dentro de su campo de acción, que es solamente lo que es el cantón Yaguachi. No puede tener jurisdicción el juez de Yaguachi en Durán, porque en Durán existen otros jueces y es otra jurisdicción. ¿Y qué le da la competencia a este juez? Precisamente la competencia se la da el territorio. Pero en el caso de que en Yaguachi hubieran 3 jueces, ¿cuál de los jueces, de los 3 jueces, sería el competente? Mediante sorteo se le va a radicar la competencia. O sea, dentro de los 3 se sortea y uno de ellos es el competente, y en razón a la jurisdicción que tiene dentro de su accionar como juez multicompetente, podríamos decirlo así. Es decir, hemos abarcado los 3 puntos muy importantes para que el cumplimiento de la orden de detención se dé, y para que la Policía Nacional cumpla de forma inmediata lo que está ordenando la autoridad y lo que está establecido, y como ya desde un principio pudimos determinar lo que la ley manda, prohíbe y permite. El artículo 532 dice que en ningún caso la detención podrá durar más de 24 horas. Esto ya lo tenemos claro, ya lo hemos dicho. La versión que tome la o el fiscal será receptada en presencia de su defensor público o privado. Esto también ya lo tenemos claro. La Constitución de la República nos establece que ninguna persona podrá ser interrogada, ni aún con fines administrativos, ¿no? Sin la presencia de su abogado. La Fiscalía siempre debe de manejarse de forma objetiva y dar cumplimiento al debido proceso establecido en el artículo 76 y 77 de la Constitución de la República. Ahora, hablando precisamente de la prisión preventiva, el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal nos establece la finalidad y los requisitos, y nos dice que para garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso y el cumplimiento de la pena, la o el fiscal podrá solicitar a la o al juzgador de manera fundamentada que ordene la prisión preventiva siempre que concurran los siguientes requisitos. Aquí ya estamos propiamente dentro de la audiencia donde se dio la fragancia, donde ya el fiscal solicitó la calificación de la fragancia, le formuló cargo, y en este momento ya el fiscal está pidiendo al juzgador que ordene la prisión preventiva como medida cautelar, pero tiene que cumplir los siguientes requisitos. Primero, elementos de convicción suficiente sobre la existencia de un delito en el ejercicio público de la acción. O sea, dentro del supuesto delito de robo, si nos basamos a robo,
se encontró, por decir, el celular que el infractor le quitó a la persona ofendida, a la persona perjudicada. Se encontró, por decir, un cuchillo. Entonces el fiscal ya cuenta con elementos suficientes sobre la existencia del presunto delito, ¿verdad?, que se ha cometido. Segundo, dice, elementos de deducción claros y precisos de que la o el procesado es autor o cómplice de la infracción. Mediante la persecución ininterrumpida, al señor se lo encontró con el objeto robado. La persona perjudicada indica que él fue exactamente la misma persona que le ocasionó el robo. Entonces, el señor fiscal cuenta con elementos claros, elementos precisos de que efectivamente este señor cometió la infracción. Dice indicios, tercero, indicios de los cuales se desprende que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en el juicio o el cumplimiento de la pena. Este punto es muy importante, porque la ley nos establece que la prisión preventiva es de último ratio. No necesariamente se puede detener a una persona, privársela de su libertad, ¿no?, si esa persona puede garantizar que va a comparecer al juicio. Solo en el caso que esta persona no va a cumplir con su presencia dentro del juicio, se puede pedir, o el fiscal, en este caso el fiscal puede pedir que al señor juez que la prisión preventiva es necesaria, porque el señor no puede comparecer a juicio. Solo en esos casos se puede el señor juez ordenar la prisión preventiva. Pero claro está que actualmente, por ejemplo, existen generalmente se determina por medio del arraigo social, es decir, si él tiene un trabajo, ¿no?, del cual teniendo ese trabajo él no puede irse del país, por decir, y no va a estar presente. Entonces ese trabajo, como él trabaja, ese arraigo social va a determinar, va a quien dice, a obligar a la persona por su trabajo a quedarse, por ende va a comparecer a juicio. Y el arraigo laboral, ¿no?, donde trabaja, donde vive, van a determinar que esa persona de pronto pueda comparecer al juicio. Pero si no presenta donde él trabaja, no presenta donde él vive, o sea, no determina su arraigo social o el arraigo laboral, y con mayor razón tiene antecedentes penales, de pronto que no dan la confianza suficiente para que él pueda comparecer al juicio, entonces el fiscal y el señor juez pueden determinar su prisión preventiva. Entonces no se puede cumplir con esto de que a él se le pueda sustituir esta prisión por una medida alternativa. Cuarto, que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a 1 año. Es decir, como requisito muy importante para que se cumpla la prisión preventiva, debe esta pena estar tipificada en el Código Orgánico Integral Penal, por decir, como en el presente caso, es una pena que supere al año. Entonces, superando el año, puede ubicarse dentro de la pena de la prisión preventiva, y este señor tiene que aplicarse de la prisión preventiva cuando supera al año. Es decir, si la pena fuera de 6 meses a 1 año, el detenido, en este caso, no se quedaría detenido.
tiene que la pena superar el año para que este señor se quede con la prisión preventiva. Quinto, dice, de ser el caso, un juzgador para resolver sobre la prisión preventiva deberá tener en consideración si la o el procesado incurrió